Muy buenos días, distinguidos hermanos, distinguidos radioescuchas. Estamos aquí en Radio María Panamá con un invitado muy especial que, como decimos en Panamá, cruzó el charco para estar con nosotros. Monseñor José Ignacio Munilla. ¿Cómo está, Monseñor? Encantadísimo de estar entre ustedes y la verdad que recién llegado y no he podido tener mejor llegada que entrar y conocer la casa de la Virgen, ¿no? Venimos a la casa de la Virgen como si fuésemos también a Nazaret y lo primero que visitamos es esta casa de Radio María. Ha sido maravilloso vuestra acogida, muchas gracias. Monseñor, usted no viaja solo, podría decirnos con quién les acompaña. Pues sí, venimos los tres hermanos juntos, somos tres hermanos y bueno, un servidor, uno de ellos es bastante conocido en esta gran familia de Radio María, mi hermano Esteban, que es sacerdote, tiene un año más que yo y él ha sido director de Radio María durante bastantes años, antes que el actual director, que es Luis Fernando Prada, ¿no? Y también mi hermana, nuestra hermana, Ana Rosa Munilla, que ya tiene 6 años menos que un servidor, y que, bueno, también es madre y abuela ya, y abuela, y entonces los tres hermanos, pues colaboramos mucho en la evangelización, Dios nos ha puesto juntos, nuestros padres sembraron en nosotros la semilla de la fe, entonces los tres juntos a veces pues hacemos nuestras incursiones evangelizadoras como esta, en las que de paso nos vemos, nos encontramos, y ellos pues como son unos expertos en grabaciones, son unos expertos en cámaras y en cosas, a todo le sacan provecho, o sea que aquí estamos los tres, Esteban, José Ignacio, un servidor, y Ana Rosa. Bueno, quiero decir unas palabras con respecto a su hermano, Esteban. Cuando Esteban era director, el padre Esteban, era director de Radio María España, era un modelo para nosotros. Era yo que decía, que si San Pablo hubiera tenido radio, hubiera sido como Esteban. Era un evangelizador nato. Yo recuerdo que Esteban transmitía en cualquier esquina. Nosotros decíamos, le dan un micrófono, pone un paraguas y de allí transmite. De hecho, me acuerdo de una cosa interesante que una vez transmitió, nosotros retransmitíamos muchísimo, nos ayudó muchísimo con su material para la renovación carismática en España. Yo ni siquiera sabía que había renovación carismática en España. Y digo yo, wow, este padre de verdad que es un verdadero, tiene una vocación misionera como dice. Así que quería decir unas palabras a Esteban, el padre Esteban, que le tenemos mucho cariño, mucho aprecio aquí en Panamá. Aparte que él fue el que me metió a mí, pues en Radio María. Hay que decir que yo antes de ser obispo, pues ya estaba en Radio María. Y fue él, mi hermano siendo director, el que me introdujo a mí en la radio. O sea que él tiene pues una parte muy importante, una culpa, entre comillas, ¿no? Una culpa muy importante de toda esta historia. Muy bien, monseñor. Para muchas personas que lo admiran, lo ven, incluyéndome a mí, en Panamá a través de las redes. De hecho, tengo que contarle algo, voy a hacer una infidencia aquí en Radio María. Cuando supieron que usted venía para Panamá, mis hijos me hacían una broma. Mis hijos me decían, vas a conocer uno de tus héroes, me dijeron. Porque en mi casa es muy común que veamos su video en familia gracias a las televisoras. Ahora, gracias a Dios, en YouTube uno puede poner el televisor y puede, en vez de ver por televisión, de esas televisiones que no son tan productivas, uno puede ver un video de una formación, una catequesis que edifica. Y ellos me decían, ese es uno de tus héroes, porque te la pasas viéndolo. Bueno, así que esa era una infidencia que quería dar. Entonces, monseñor, queremos empezar por el principio. Cuéntenos, antes de monseñor, José Ignacio. ¿Quién es José Ignacio? ¿Dónde nació? ¿Su niñez? Cuéntenos un poco. Bueno, pues nuestra familia somos del País Vasco. El País Vasco es una zona que está en el norte de España, ya lindando con Francia, no muy lejos de Lourdes, ¿no? Lindando con Francia. Es una tierra que la Iglesia Católica es especialmente conocida por el hecho de que allí nació San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, pues él es de aquella tierra y nuestra madre, pues nació en un caserío, en una casa de campo, bastante cerca del lugar natal de San Ignacio de Loyola. Ella, por cierto, se llamaba Josefa Ignacia, y yo soy José Ignacio, y obviamente los dos tenemos nuestro nombre recibido de San Ignacio de Loyola. Y bueno, pues decir que fuimos educados en esa familia pues cristianamente, que nuestros padres nos transmitieron la fe, y tuvimos el don de recibir esa vocación sacerdotal. Nuestra familia era una familia profundamente creyente, pero la vocación sacerdotal, primero de un servidor y al año siguiente de mi hermano,
todavía hizo que nuestra familia se implicase más, porque eso es así, ¿eh? La familia permite que tú recibas la vocación y tu vocación resulta también un enriquecimiento muy grande para tu familia, que al tener 2 hijos sacerdotes se ve mucho más implicada, participa de la labor evangelizadora de la Iglesia. Yo recuerdo que a nuestros padres muchas veces recurríamos a ellos para que hiciesen de cocineros en los campamentos con los niños de catequesis, y en las jornadas mundiales de la juventud a nuestros padres les llevamos como cocineros con muchos jóvenes, ¿no? Y la verdad es que todo ese recuerdo, nuestros padres ya marcharon, ¿no? Pero para mí ha sido un regalo de Dios haber visto a toda la familia implicada en la evangelización, ¿no? La evangelización, eso ha sido un regalo muy grande. Ahora lo recuerdo cuando los 3 hermanos recordamos anécdotas, es maravilloso, ¿eh? Maravilloso haber visto que la familia, pues nuestro sacerdocio fue un regalo y al mismo tiempo fue el instrumento de Dios para que la familia todavía se implicase más en la evangelización. Bueno, luego la vida nos llevó, ¿eh? Yo fui sacerdote en una población que se llamaba Zumárraga, que aquí nuestra querida Hispanoamérica es muy conocida porque Fray Juan de Zumárraga fue aquel arzobispo ante el cual pues el indio Juan Diego abrió la tilma de la Virgen, ¿no? Y bueno, pues allí fui sacerdote 20 años. En esos 20 años de sacerdocio, aquello fue maravilloso, maravilloso de cómo puede un sacerdote pues, trabajar en tantos ámbitos, pero al final de esos 20 años apareció Radio María. Apareció Radio María a través de mi hermano. Y bueno, yo siempre digo que yo no soy un obispo que colabora en Radio María, no, sino que soy uno de Radio María al que le hicieron obispo, que es un poco que es un matiz importante, sí. Que es un matiz importante. Entonces, bueno, pues ahí me vi haciendo, ¿no?, el catecismo de la Iglesia Católica, y entonces fue en ese momento cuando la Iglesia me pidió ser obispo. Y al nuncio, recuerdo que le pregunté al señor nuncio de su santidad, le dije, mire usted, pero yo tengo un programa diariamente, 1 hora al día, con el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y debo de dejarlo para poder ser obispo. Y entonces recuerdo que él me dijo, bueno, mire usted, un obispo, su primer cometido, su primer quehacer es predicar la fe. Usted no debe de dejar de predicar la fe para ser obispo, continúe usted con ello, ¿no? Fue un momento clave de mi vida, porque ciertamente quizás el que yo fuese obispo le pudo ayudar a Radio María, y Radio María me ayudó a mí a ser obispo. Las dos cosas son así, ¿eh? Quizás el hecho de que un colaborador de Radio María le hiciesen obispo pudo ayudarle a Radio María, pero no os podéis ni imaginar cómo a mí me ha ayudado en los distintos destinos episcopales que he tenido, ir a los pueblos, ir a hacer visitas pastorales y encontrarte con que esos fieles a los que tú te diriges no estás en un primer encuentro con ellos, ni mucho menos, te sienten como de su familia. Ciertamente. Y te dicen, yo desayuno con usted todas las mañanas. Y entonces, claro, esa visita pastoral cambia completamente el tono. Sí, pues. Cambia completamente el tono, porque te das cuenta de que Radio María ha generado una familiaridad que luego para el ejercicio del ministerio episcopal lo facilita todo. Un paréntesis, fíjese. Su papá, que Dios lo tenga en la gloria, y que Dios permita que lo pueda conocer en el cielo. Me recuerdo alguna frase genial. Recuerdo que le dije a mis hijos esa frase, que cuando dice que ustedes estaban viendo televisión, estaban viendo la película de vaqueros, y estaban en el momento que viene la caballería a acabar con los pobres indios, y su papá le dijo, ojo, si no me equivoco, dice, ojo que los indios también tienen mamá. Digo yo, ¿cómo le dije yo a mis hijos? ¿Cómo se puede decir tanta sabiduría en tan poco tiempo? Era un hombre genial. No conozco a su madre porque poco anécdotas he conocido de su madre, pero era un hombre genial. Era un hombre, como decimos nosotros, que sabe decir posiblemente pocas palabras, porque eso era impresionante para unos niños. Pues sí, y además voy a decir una cosa, que hemos celebrado recientemente, el 4 de agosto, estando en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, hemos celebrado los 3 hermanos juntos su centenario, los 100 años. Él, si hubiese vivido, tendría 100 años de vida, y lo celebramos juntos. Y es cierto, como esa anécdota que ha contado ahora, es cierto que según ha ido pasando el tiempo de la vida, cuando un sacerdote, un obispo, intenta explicar el Evangelio, intenta poner ejemplos concretos para que se entienda eso que intenta transmitir, recurre sin darse cuenta a esas anécdotas, a esos recuerdos que tiene de infancia, de juventud, en los que ahora te percatas. Entonces no te dabas cuenta cuando tu padre te decía esa anécdota, entonces no te dabas cuenta, ahora te percatas
de la sabiduría tan grande que tuvieron, pequeños consejos, pequeños testimonios, pequeñas frases, ¿no? En las que uno dice, te voy a contar otra, por ejemplo. Sí. Te voy a contar otra. La familia, claro, íbamos todos los domingos a la Santa Misa. Y recuerdo que en una ocasión habíamos dejado la celebración de la Santa Misa para la última hora del domingo, para el domingo ya, digamos, para una misa tardía de la tarde. Y estábamos a punto de salir para esa celebración, cuando de repente, ahí sin haber avisado, se nos presentan pues unos familiares que venían de otra ciudad, de Pamplona, ahí va a saludarnos, y claro, de repente íbamos a salir, se presentan ellos. Yo en aquel momento dije, uy, la misa de este domingo me parece que peligra, porque claro, aquí viene esta visita, estamos saliendo. Y entonces yo estaba callado, y recuerdo que nuestro padre reaccionó, se miraron, mi padre y mi madre se miraron a ver qué hacían, y reaccionó mi padre rápidamente. Bueno, os vamos a dejar aquí, sacamos unas aceitunas, sacamos aquí para que podáis beber una cerveza, una cosa, estar tranquilamente, quedaros vosotros solos en casa, que vamos a misa y vendremos, estamos aquí enseguida, en una hora estamos aquí con vosotros, y ahí les dejamos en casa y nos fuimos todos. Y esa anécdota también, que en aquel momento, bueno, pues yo no te das cuenta de lo que supone eso. Bueno, pues después pasa el tiempo y uno dice, a ver, la centralidad de la Eucaristía no podemos vivirla de una manera que según acomodaticiamente me venga bien o no me venga bien, dependiendo de ello, pues tiene encaje o no tiene encaje, ¿no? O sea, el hecho de aquella pequeña anécdota a mí también me enseñó a que hay cosas que no se regatean, no se discuten, no se negocian, no. O sea, la Eucaristía es la Eucaristía, ¿no? Bueno, es otro ejemplo más, ¿verdad? No, pero bueno, yo le saco más filo. O sea, ahí está la prudencia, la virtud de la prudencia. Las personas vinieron, los atendí, los recibí, no se sintieron mal y fui a la Eucaristía y regresé. O sea, es una cosa no fue que, bueno, no los podemos atender ahora. No. Es una cosa interesante. Monseñor, también volviendo un poquito hacia atrás, yo siempre le pregunto esto a los sacerdotes, porque yo le digo a los sacerdotes, igual que yo, porque yo tengo 57 años, algún día fuimos último modelo. Ya no tanto, ya somos de medio uso, pero cuando usted era último modelo, hombre joven, gallardo, con sueños, y me imagino que con alguna admiradora por ahí, ¿cómo surgió esa vocación al sacerdocio? Cuéntenos. Bueno, en mi caso, la vocación al sacerdocio, la verdad es que surgió allá con esos 17 años, cuando un joven ya termina esa edad y tiene que dar el salto a la universidad. Yo jamás me había pensado en la posibilidad de ser sacerdote, es algo en lo que no había considerado, ¿no? No sé si el Señor igual sí que quería llamarme, pero yo daba ocupado con el número y no lo sé, pero lo cierto es que no tenía conciencia de haber soñado eso, o de haberlo pensado. Y en mi caso ocurrió un acontecimiento, y es que yo estaba en un pequeño grupo de jóvenes en el colegio, que éramos muy minoritarios, porque ya en aquel tiempo la secularización estaba muy avanzada en España. Y entonces el sacerdote, el capellán del colegio, nos invitó a hacer pues un retiro, unos ejercicios espirituales, y yo accedí, y bueno, pues estando en esa circunstancia, al finalizar esos ejercicios, bueno, durante ellos, el sacerdote dio una charla sobre la vocación. Y yo, como pensaba que eso no era para mí, me acuerdo que dio un papel en el que estaban escritas distintas citas evangélicas sobre la llamada de Jesús a los apóstoles. Y yo me acuerdo que esa meditación no la hice. Cogí la hoja y se la pasé a un amigo mío que quería que iba a ser sacerdote, que ya es sacerdote ese amigo, pero le pasé ahí las páginas y dije, esto para ti, que yo, bueno, que no va para mí, así lo hice, Bueno, terminó los ejercicios y él puso delante del altar un pequeño brasero con carbones ardiendo y pidió a cada uno de los asistentes que escribiésemos un compromiso de los ejercicios, ¿no? Un compromiso, que cada uno viese delante del Señor a qué quería comprometerse. Y en las ofrendas nos levantábamos y nos acercábamos y lo echábamos en el brasero con los carbones ardiendo. Y yo veía que mis compañeros iban escribiendo, cada uno lo suyo, y a mí recuerdo perfectamente que no se me ocurría que escribir. Y digo, bueno, a misa ya voy, del rosario ya lo rezo, no se me ocurría. Y entonces recuerdo que quedándome el último, ya un poco apurado, pues firmé el papel en blanco y puse José Ignacio.
Y le dije, Jesús, lo que tú quieras, que a mí no se me ocurre. Y eché el papel. Y solo puedo decir que aquella misma noche, porque concluimos, fuimos a casa, aquella misma noche, era un 12 de noviembre, por primera vez en mi vida me vino, ¿no?, a mi mente, a mi conciencia, a mi corazón, con una fuerza difícil de entender y de explicar, la idea de que el Señor podía querer de mí, que fuese sacerdote. Y entonces en aquel momento pues me acordé del papel que había firmado en blanco y que yo había puesto a José Ignacio y le había dicho a Jesús, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces entendí que el Señor estaba hablando y claro, y aquello lo fue escribiendo en mi corazón. Y así fue, ¿no? Mi vocación fue de esa forma. Por eso yo en mis predicaciones insisto mucho, no solo en tema vocacional, sino en todos, que ante Dios tenemos que firmar un cheque en blanco. Que yo no puedo pretender decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas y de qué manera. No. O sea, dejarle que Él escriba en nuestra vida y confiar en Él, y decirle, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, confío en ti, confío en tu voluntad. Ese fue mi camino, ¿no? Y no me he arrepentido nunca de haber firmado aquel cheque en blanco, y solo puedo decir que lo que Dios escribe en ese papel que está en blanco en nuestra vida, porque cuando hacemos planes siempre hay que dejar 2 o 3 páginas al final en blanco para que Dios las rellene, Sí. Porque eso es así, hacemos planes y al final las cosas son bien distintas, ¿no? Siempre hay que dejar 2 o 3 páginas en blanco. Bueno, pues siempre yo creo que Dios sorprende positivamente, hay que decir, en te confío, confío en Dios, Él me quiere a mí más y mejor de lo que yo me quiero a mí mismo. La familia, ¿cómo lo tomó? Bueno, la familia lo tomó primero con impacto, primero con sorpresa, pero recuerdo que nuestra madre me dijo con una fuerza que no me olvidaré nunca, si vas a ser sacerdote, solo te pedimos que sea con plena coherencia, con plena entrega, que no sea con mediocridad, que seas plenamente entregado, santo. Recuerdo que me impactó la fuerza con la que me lo dijo, porque igual también ella estaba pues un poco preocupada, porque también igual veía ciertos modelos de mediocridad y entonces eso me lo transmitió con mucha fuerza. Si tú vas a ser sacerdote, queremos que sea con todas las consecuencias, ¿no? Eso se me quedó grabado. Me recordó a mamá Margarita, que llamaban a la mamá de Don Bosco, que le dijo a sí mismo, le dijo, más vale que si vas a ser sacerdote seas un buen sacerdote. La otra pregunta, monseñor, después que es sacerdote, ¿esa vocación es natural en usted o surgió después de ser, como usted llama, catequista? Eso de enseñar la fe. A ver, lo de enseñar la fe, yo creo que fue surgiendo poco a poco, en la medida que en aquel tiempo pues ya a los jóvenes les robaban la fe cristiana en muchos institutos en los que tenían profesores marxistas, en los que la manera de enseñar la historia, la filosofía, etcétera, etcétera, era como pretenderles hacer creer que tú, joven, tienes que elegir entre ser un joven religioso o un joven amante de la ciencia. No se puede ser un joven moderno de nuestros días que cree en la ciencia y religioso. O sea, existía esa tendencia en la enseñanza que venía como a confundir a los jóvenes y a robarles la fe. Entonces yo me di cuenta de que uno de mis empeños principales era diariamente a los jóvenes que venían del colegio. Yo les ayudaba también en la parroquia a hacer sus tareas escolares y a responder a las dudas que se les iban generando. Yo creo que esa vocación catequeta se fue originando en mi vida respondiendo a todas esas dudas, ¿no? Porque había que darles razones para creer, porque había que darles también una respuesta a toda esa deformación de la realidad y del humanismo cristiano, ¿no? O sea, eso me ayudó mucho. Luego también el hecho de que en Radio María, después de durante 45 minutos, ¿no?, explicar el numeral del catecismo, pero luego los oyentes entran en directo y hacen preguntas sobre lo que se ha hablado. También ese formarte en responder a las preguntas de los oyentes forma mucho. Yo creo que en nosotros se va formando la capacidad de ser catequeta. Por aquello que dice San Agustín, que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Eso es así, o sea, no se nace siendo catequista, sino que en la medida en que respondes a las dudas, etcétera, poco a poco Dios va generando en ti
pues unos talentos que tú igual no eras consciente de que los tenías, sino que Dios te da la gracia de desarrollarlos. Es que la Biblia, Monseñor, es clara. Dios llama a un gago a que vaya a liberar al pueblo de Israel. Dice que tartamudeaba. Y llamó a un pescador a que fuera el Papa. Entonces, si Dios hace eso, con cualquiera de nosotros puede hacer maravillas, si estamos dispuestos a la gracia. Su vocación a los medios. Mi vocación a los medios. Vamos a ver, la verdad es que todo esto ha sido un poco a poco. Yo comencé quizás escribiendo en el periódico, cartas al director. Recuerdo que esa sección de cartas al director, me di cuenta de que era una sección que tenía incidencia, que muchas personas leían bastante más las cartas al director que otros artículos más largos. Yo dije, cuidado, que las cartas al director son importantes. Entonces me dediqué en mis años jóvenes a escribir cartas al director. También sacamos una pequeña publicación, una revista, que se llamaba Loyola, una revista mensual. Bueno, pues luego llegó el correo electrónico, y para mí el correo electrónico fue un descubrimiento de efectividad. Entonces comencé a crear grupos de difusión de correo electrónico. Luego llegaron las redes sociales, y a mí las redes sociales primero me parecieron una tontería. Dije, esto es una tontería, esto es una vanidad, esto es... Pero ya vocación de profeta no tengo, ¿eh? Entonces primero un poco lo desprecié, pero luego me di cuenta y dije, cuidado, esto es algo que bien utilizado puede ser efectivo. Entonces ya me introduje, ¿no?, en esas redes sociales. O sea, es decir, nunca he tenido un plan prediseñado, sino que ha sido el ir respondiendo en cada momento a lo que Dios pone en tu vida, ¿no? La llamada en Radio María, luego los vídeos de YouTube, luego vino la pandemia. La pandemia también fue un momento clave en el que la implosión de la utilización de los medios digitales pues fue muy grande. Digo yo que en mi vida no creo que esta, a uno dirá, usted tendrá una estrategia comunicativa, ¿no? A ver, no soy consciente de ella, ¿no? No tengo ningún gabinete de comunicación. Y usted tendrá algún manager que dirija las redes, que, a ver, en absoluto. O sea, las cosas son mucho más sencillas. Yo creo que la clave está en cada momento discernir de la luz del Espíritu Santo y respondiendo a los retos que tenemos delante nuestro. ¿Qué podría hacer en cada momento para hacer que la palabra de Dios sea más conocida, sea más efectiva, llegue a ser fecunda? Yo creo que así es como se hace, se va diseñando una estrategia comunicativa. El cambio de sacerdote, porque yo conozco muchos sacerdotes que me dicen, yo amo ser sacerdote, me gusta estar en el párroco, y de repente el Señor te mueve el piso y dice, quiero que seas obispo. ¿Cómo fue esa? Bien, en mi caso fue, además yo era bastante joven, tenía 44 años, y además nunca había tenido responsabilidades de gobierno en la diócesis. No había sido vicario, ni arcipreste, ni había tenido cargos de responsabilidad. Yo solo había sido sacerdote de una pequeña parroquia de un pueblo, ¿no? Entonces para mí fue un cambio muy grande, porque claro, de repente verte con tareas de responsabilidad, etcétera, pues te impresiona. Pero me ayudó mucho a que ese cambio no fuese tan excesivo, el hecho de priorizar en el episcopado lo que había sido mi prioridad como sacerdote, que es la evangelización. Porque, a ver, el obispo tiene 3 tareas principales, que es evangelizar, predicar la palabra, santificar, celebrar los sacramentos y regir, gobernar la Iglesia. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho para que ese salto no sea un poco desmedido, hacer que la primera, la de evangelizar, sea la tarea principal. Con esto no estoy diciendo que lo de gobernar se deba de abandonar, pero puedo decir que en la tarea del gobierno de la Iglesia se aprende, y que además también en un obispado hay equipos de vicarios con los que tú te sientas, con los que tú disciernes. Rezamos al comenzar la reunión, pedimos luz al Espíritu Santo, ¿qué haríamos con este problema? ¿Qué haríamos con el otro? También se aprende a gobernar, igual que se aprende a predicar, igual que se aprende a ser catequista, también se aprende a gobernar, porque en la vida de la Iglesia, gracias a Dios, hay muchos consejos consultivos que ayudan mucho,
para que alguien se... Entonces, bueno, pues fue un salto grande. A veces cuando te tienes que tirar a la piscina y no sabes nadar, algún traguito de agua, tienes que asumir que vas a tragar agua alguna vez, ¿no? Pero Dios ayuda. Y de nuevo voy a lo que he dicho antes, ¿no? Que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Entonces fue un salto grande, pero me ayudó mucho el tener un hilo de continuidad con Radio María, el que ya antes estuviese en Radio María y continuase con ello, porque me parece que sería también un poco triste que por el hecho de haber pasado a ser obispo, pues pasemos a ser un poco, como diría yo, unos gestores funcionarios, ¿no? Y dejemos de ser predicadores directos de la palabra, ¿sabe? Eso me ayudó mucho el continuar con esa imagen. Y bueno, Dios ayuda, ¿eh? El cambio de diócesis. Creo que fue un cambio de diócesis, en mi opinión, muy mediático. En los medios por lo menos los medios digitales, acá del otro lado, lo vimos cuando fue montando la burra. Pero una cosa que me llamó la atención, cuando iba montando la burra, iba la gente, no le decían bienvenido monseñor, sino que aparecían muchos cartelones, en ti confío, y el canal de YouTube. ¿Puede contarnos algo de eso? Vamos a ver, sí. Bueno, quiero decir una cosa, porque también hay que hacer justicia a mi primera diócesis, porque siempre la primera diócesis del obispo es su primer amor. Lo que pasa es que en la primera diócesis de Palencia estuve muy poco tiempo, solo 3 años. Y luego fui 12 años de San Sebastián. Y luego el cambio de San Sebastián a Orihuela Alicante, pues quizás fue un poco el que tuvo mediáticamente más repercusión, sí. Porque claro, ahí hay una ceremonia en la que el obispo, emulando a Jesucristo, que el domingo de Ramos entró, montado en aquel caballo blanco, en aquel burro blanco, pues el obispo hace también ese rito, se monta vestido con sus pues vestimentas de obispo en ese burro blanco y entra en la ciudad de Orihuela, ¿no? Fue algo que tiene un eco tremendo, miles de personas. Bueno, vamos a ver, allí me encantó ver aquel signo de fe en el que el pueblo acoge a quien es enviado, ¿no? Es enviado como en nombre de Jesús a ser su pastor, y me encantó la iniciativa que hubo allí de que a alguien se le ocurrió, como el obispo tiene un lema episcopal, porque todos los obispos cuando nos nombran obispos se nos pide que cada uno elijamos un lema episcopal, ¿eh? Entonces en mi caso el lema episcopal es en latín in te confido, en español sería en ti confío o en vos confío, que es la respuesta a esa invocación del Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío, ¿no? Y el lema episcopal va acompañado de la imagen del corazón de Jesús, ¿no? El corazón de Jesús herido por nuestros pecados, signo del amor de Dios. El hecho de que el pueblo de Dios recibiese al obispo con pancartas, en ti confío, en ti confío, en ti confío, a mí me impactó porque dije, madre mía, estos han captado lo esencial. Dios les ha dado el don de captar lo esencial, como diciendo, a ver, confiamos en Dios. Dios nos envía ahora un pastor, Dios nos ayudará, no caminamos solos, ¿no? Es el acto de confianza de decir, a ver, es que no seamos ateos, o sea, Dios está con nosotros, ¿no? Dios existe y no eres tú. Confía, ¿me explico? Sí. Ya está, ¿no? Dios existe y no eres tú, confía, ¿no? Yo creo que fue muy bonito fue una confesión de fe por parte del pueblo de Dios, además una gran fiesta en la que la fe y la fiesta se conjugan. Es muy hermoso ver cómo en algunos pueblos de España y de Hispanoamérica la fe y la fiesta forman una cultura, se integran de una manera que dice uno, qué belleza, ¿no? Qué belleza, cómo la fe ha dado luz a una cultura. Decía San Juan Pablo II, que por cierto me ha encantado ver cómo aquí en Panamá la visita de San Juan Pablo II ha dejado mucha huella, porque he visto las calles con su nombre, etcétera. Sí. Bueno, San Juan Pablo II dijo que la fe, una fe que no llega a crear cultura, es una fe no suficientemente recibida. Y yo creo que es obvio, ¿no?, que en nuestros pueblos la fe ha sido acogida, porque es que ha generado cultura, como esa gran fiesta del recibimiento del obispo, como esas tan grandes fiestas populares, patronales, en las que el folclore, la alegría con la que se expresa la convivencia, vienen como a decir que la fe ha germinado, ha creado cultura y sobre todo ha generado alegría. Porque es hermoso ver, ¿no?, que la fe católica genera alegría en los pueblos, ¿no? Y eso es muy hermoso.
Hay una frase popular que habla de que no hay rosas sin espinas. Sin embargo, hay una frase que le atribuyen a Santa Rosa de Lima que dice que es al revés, que cada espina trae una rosa. Entonces, hemos hablado un poco de las rosas, hablemos un poco de las espinas. Usted mismo ha mencionado en sus charlas que la situación es un poco difícil en España, hay mucho secularismo. ¿Cómo ve usted la evangelización en España? Pues sí, y me parece muy bien, me parece muy equilibrado, ¿no? Esa pregunta, porque es obvio que la cruz y la gloria están integradas. No hay cruz sin gloria, no hay gloria sin cruz, las dos están integradas. Y obviamente evangelizar es una gran alegría. Ay de mí si no evangelizaré, ¿no? Pero obviamente evangelizar supone también abrazar la cruz, pues porque cuando estamos en una cultura secularizada, en la que se intenta expulsar a Dios de la vida pública, reducirlo únicamente al interior de nuestra conciencia, etcétera, claro, en ese momento, cuando alguien quiere predicar públicamente la fe, está sobrando. Y además, claro, en la medida en que se ha ido introduciendo entre nosotros unas ideologías que van arrancando las raíces cristianas de nuestra cultura, pues claro, entonces resulta que llegamos a ser antipáticos, ¿no? Pues por ejemplo, pues cuando en España todos estos años, en mi caso, por ejemplo, ha sido bastante conocido y notorio, etcétera, pues que yo he utilizado pues muchas fuerzas y muchas energías en hablar de la dignidad de la vida y en condenar el aborto, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso resulta que revuelve las conciencias, ¿no? Porque la confesión de la fe, yo creo que tiene que llegar, primero, confesar la fe, segundo, intentar vivir nosotros, tiene 4 niveles. Segundo, confesar la fe íntegramente. Segundo, intentarla vivirla nosotros coherentemente. Tercero, intentar transmitirla. Y cuarto, también, rebatir los errores contrarios a ella. Son 4 niveles. Entonces, claro, cuando se rebaten los errores contrarios a la fe, obviamente hay persecución. Vamos a ser claros. Es inevitable. Y a veces tenemos grandes medios de comunicación generalistas, los que son preponderantes, que no perdonan a quien habla públicamente, que ejercen como de policía, iba a decir yo, policía del pensamiento único, que de manera señalan a aquel que se atreve a decir lo que es contrario. Eso es así. Entonces, por eso es tan importante que tengamos nuestros medios propios, como Radio María. Correcto. Porque es que de lo contrario, nuestros fieles no llegan a recibir la palabra directa de la Iglesia, sino que nuestros fieles reciben una lectura deformada que algunos medios de comunicación hacen de lo que la Iglesia ha dicho. No, nosotros queremos llegar directamente a los fieles y comunicarles directamente, no que alguien diga lo que yo he dicho, no. Porque ya sabemos lo que es la deformación. Entonces, bueno, pues esas cruces existen las cruces de las incomprensiones, de las persecuciones, pero ¿qué es eso? Comparando con la alegría de poder evangelizar y además de ir recibiendo noticia de que las conversiones se producen, porque es cierto que aunque avanza la secularización, se producen, y esto lo sabemos bien los que estamos en Radio María, se producen continuamente conversiones por aquí y por allá, y eso es un milagro. Y eso es un don tan grande que al lado de ello, todas las persecuciones, todas las cruces, todas las calumnias, todos los problemas que tengamos están bien pagados, ¿no? Para esa gloria tan grande que es de salvar almas, ¿no? Esa es mi experiencia. Sí, porque es importante, ya no sabemos los insultos, fascista, ultraderechista, retrógrado, intolerante. Ya no la sabemos, así que eso no es un menú muy seleccionado. La otra espina, monseñor. Y yo quisiera hacer una analogía, que obviamente no es igual, pero cuando salen los apóstoles a predicar, sale todo el mundo a predicar y de repente alguien dice, ¡hey! Los paganos no debemos incluirlo, debemos circuncidar, y se forma en la iglesia y Pablo dice que va para allá a aclarar eso y se forma, y bueno, una cosa que se veía muy bonita, de repente se forma un conflicto que duró. En la iglesia estamos viviendo un momento poco confuso. Algunos hablan de tiempos de confusión, a veces se dan declaraciones que hay fuego amigo, puede ser que sean mal interpretadas o no bien interpretadas, o a veces son, como digo yo, metidas de pata. Pero estamos viviendo esa situación y eso es una cruz. Muchos fieles se sienten, ¿a dónde acudo? ¿Qué hago? Entonces yo sé que es una cruz para un obispo. Cuéntenos
Sí, sí es una cruz para un obispo, esta situación que a veces se genera de confusión, etcétera. También creo que contribuye mucho a esta confusión el hecho de que vivamos también en un mundo tan inmediatamente mediático, que las cosas por internet, que dicen que uno ha dicho, que el otro ha dicho, claro, esa inmediatez que tiene internet hace también que lo que puede haber sido la metedura de pata, como dice usted, pues concreta de alguien que en un sitio, de repente esa metedura de pata que podía haber quedado un tanto, digamos, Sí, sí, sí. un tanto en su lugar, en su sitio. Perdone, no es lo mismo una homilía en YouTube Claro. que una homilía para unos cuantos feligreses. Claro, no es lo mismo. De repente esa metedura de pata alcanza una repercusión tremenda y entonces de repente vienen los fieles intentando pedir una aclaración y dependiendo que tú digas qué has dicho al respecto. Bien, la verdad es que discernir cómo proceder en esa situación es un don del Espíritu Santo, que muchas veces yo se lo pido, dame el don de prudencia, el don de consejo, cuando a una polémica no conviene ni hacerle ni caso, cuando a una polémica ha alcanzado tal grado un poco de confusionismo que conviene decir una palabra de aclaración y de contextualización. Es importante, pero lo que es obvio es que se requiere un criterio de discernimiento y un conocimiento de la doctrina de la Iglesia. Por eso es tan importante el catecismo de la Iglesia Católica y el conocimiento de la doctrina social católica, porque es que de lo contrario estamos a merced de que uno ha dicho, el otro ha dicho, la doctrina de la Iglesia es la doctrina de la Iglesia y está recogida en el catecismo de la Iglesia Católica, y eso está más allá de que uno dice que ha dicho, que no ha dicho, que sí ha dicho, O sea, es muy importante el que tengamos un conocimiento directo e inmediato de nuestra fe para no estar a merced de las crisis que se generen porque alguien dijo o no dijo. Sí, hay otra realidad que pues, definitivamente es muy dolorosa en la Iglesia y que evidentemente es público, que es la relación que tiene el Papa con Alemania. Eso nos causa a nosotros mucho dolor. Algunos están hablando de cisma, otros no están hablando de cisma, pero definitivamente es una herida en la Iglesia por la cual creo que más que criticar debemos mucho orar por ella. Sí, y además existe el riesgo de que esa herida de Alemania contamine también a otros lugares del mundo, porque obviamente estamos en un mundo muy intercomunicado y la herida de lo que ha pasado en el sínodo de Alemania, claro, podría también, obviamente, contaminar el sínodo general de la Iglesia. Por eso también creo que es importante que no perdamos la capacidad crítica, que eso no quiere decir ser unos criticones, no. Yo creo que tenemos que confiar en la Madre Iglesia, pero también tener una capacidad crítica, porque el Santo Padre, cuando se dirigió, ¿no?, pues al sínodo alemán, le insistió en que era importantísimo que el tema central que el sínodo alemán abordase fuese la evangelización. ¿Cómo hacemos para evangelizar, para llevar la fe a los que se alejan? ¿Qué ocurrió? Que en absoluto se siguió esa directriz del Santo Padre y que el tema central del sínodo alemán en la práctica ha sido cómo asumir la visión del mundo sobre todas las materias en las que el mundo piensa de una manera distinta. Pues eso, nosotros también asumimos, pues sí, la homosexualidad, nosotros asumimos el aborto, asumimos todo, ¿no? Es decir, que el fin del sínodo no ha sido evangelizar, el fin del sínodo ha sido cómo asumir por parte de la Iglesia el pensamiento del mundo. Eso ha sido un desastre. Por eso yo creo que para librarnos de ese peligro es clave el punto de partida al que el Santo Padre insistió: evangelizar, evangelizar y evangelizar. Porque todo lo que no sea eso es dejar de tener el corazón bien orientado, y entonces fácilmente lo que hacemos es mundanizarnos y mundanizarnos. Es que lo que pasa, monseñor, es que, en mi opinión, creo que hemos confundido. Un medio de comunicación secular ve a la población general y dice, ¿cómo la puedo complacer para atraparla? Una anécdota. Cuando Radio María inició, cuando era un sueño en Panamá, recuerdo que nos decían algunas personas católicas comprometidas, y yo era uno que recibía esas, decía, una emisora que se la pase hablando de la Biblia, del catecismo y rezando, eso no va a atrapar a nadie.
a nadie le va a importar, eso va a desaparecer. Bueno, ahí está, Radio María tiene 25 años. Entonces, creo que es un poco de falta de fe, ¿no? Falta de fe. Sin embargo, hay una realidad que es la que tenemos que vivir. Hay definitivamente una situación o una dualidad. Algunos hablan de que hablar directamente de la moral, por ejemplo, habla claramente de la moral sexual de la iglesia, donde hay una población enorme, por lo menos voy a hablar de Panamá, de personas que no están sacramentados, no están casados por la iglesia, gente que está en una situación irregular, gente que simplemente vive la fornicación. Entonces, hablarle a estas personas directamente, como consideran que es muy duro, que hay que buscar otros métodos, hay que ser más suave, Entonces, creo que si se mantiene el nivel de cómo acercarse, está bien. El problema es que no podemos claudicar, ahí estamos claros. ¿Puede darnos algunas pistas de su experiencia pastoral, cómo abordar esos temas tan espinosos con la población? Vamos a ver, yo creo que la clave está en que lo primero sea el anuncio querigmático. Lo primero, obviamente, es el anuncio querigmático. Es obvio que sería un error que nuestro primer anuncio con una persona alejada fuese el mensaje moral. No. Okay. El primer anuncio tiene que ser el de decir, Dios te ama, y ese profundo sufrimiento que tienes en tu vida, ojo, que todo el mundo sufre y mucho, y las personas que están, todos sufrimos, pero quienes están además en situaciones alejados de Dios todavía sufren más, sufrimos todos. O sea, ese sufrimiento que tienes no está solo en él, Dios te acompaña. Es decir, este es el primer anuncio, y cuando uno sea, de alguna forma, se ha llegado a encontrar, perdón, que vamos a apagar el móvil. Sí. Esto es una de Eso esas debe cosas, ser de España, ¿no? Esto es de España. Ahí lo paramos, muy bien. Cuando de alguna manera uno se ha llegado a encontrar con Cristo, ha tenido un encuentro vivo con Jesucristo, la exigencia moral firme y coherente le parece lógica. Porque lo malo, claro, es cuando se habla de un encuentro que no llega a tener en absoluto, que no llega a tener para nada un encuentro con Cristo que lo capacite para entender la exigencia moral. En definitiva, es decir, yo creo que la clave está en la conversión. Cuando la conversión, es decir, el percatarnos de que Dios te ama, ha llegado, ¿no?, a calar en nuestra alma, el mensaje de la conversión moral es casi como viene por añadidura. Yo creo que eso pasa como con la samaritana, que Jesús le dijo que tenía sus 5 maridos, después de que había tenido ya con ella un encuentro en el que le había dicho, yo te daré un agua viva para que bebiendo de ella no vuelvas a tener sed. A partir de entonces, ya cuando Jesús le abordó el problema de los 5 maridos que tenía, ya había tenido el encuentro con ella para que después lo otro viniese por añadidura. Otro tema también creo que es espinoso, es la espiritualidad. Hay 2 síntomas que yo veo. Uno, sincretismo. Hay gente que quiere tener un catolicismo muy mezclado con Reiki, yoga, cuanta cosa, porque Jesucristo no es suficiente. Pero el otro aspecto, en lo interno de la iglesia, pareciera como que hay un enfriamiento, un pérdida de amor por la Eucaristía, pérdida de amor por la Virgen María, ya nos atrevemos a rezar a los santos. Recuerdo una anécdota. En YouTube, un sacerdote confesó que durante 10 años de sacerdocio, él no lograba a la Virgen, no lograba a los santos, no lograba nada, porque él tuvo una conversión siendo sacerdote. Dice, yo descubrí la iglesia. O sea, si hay como un enfriamiento, o puede darse un enfriamiento en la espiritualidad por ambos lados. Voy a hablarnos al respecto. Sí, y además es uno de los temas de los que tengo deseo de abordar en estas charlas y conferencias que espero tener con vosotros estos días, con motivo del 25 aniversario de Radio María en Panamá. Creo que este es un tema. Hemos pasado del Cristo sí, Iglesia no, allá de los años 60 o 70,
al espiritualidad sí, religión no, de nuestros días, ¿no? Sí. Que en el fondo es la nueva era. Es la nueva era en la que cada uno se va haciendo una espiritualidad a su medida. Como cuando uno va al supermercado y en el supermercado pues, va eligiendo algún producto que le guste de una estantería o de otra estantería, pero en el fondo es él el que se hace una espiritualidad a su medida, ¿no? Olvidando algo clave, que es Dios el que se ha revelado. Es el Dios el que se ha revelado en Jesucristo, que el camino para llegar al Padre es Jesucristo. Es Jesucristo quien ha puesto en manos de la Iglesia esa revelación para que la custodie y para que la predique, ¿no? O sea, en el fondo, fijaros bien, es como una espiritualidad en la que Dios no es el centro, sino el centro soy yo. Soy yo, sentirme bien, llegar a un nirvana, por decirlo de alguna manera, un nirvana en el que yo sienta paz, en el que no sufra, en el que es confundir oración con relajación, ¿eh? Es como buscar en la espiritualidad un producto de bienestar. Ahora, yo sin embargo, cuando le veo a Jesucristo rezar en el huerto de los olivos, no le veo muy relajado, no le veo que esté buscando una... A ver, es que confundimos la oración con la relajación, ¿eh? Entonces, este es un gran peligro de nuestros días y obviamente frente a él la única solución posible es predicar la revelación, ¿eh? Predicar la revelación de Jesucristo, el camino para llegar al Padre. Otro aspecto también que puede causar confusión es enfriamiento de parte del clero y a veces, porque generalmente yo no quiero hablar, porque ya eso se ha hablado mucho de los escándalos, yo hablo más bien, me gusta hablar más, qué es lo que yo escucho en mi día a día a veces. Mi sacerdote no me quiere confesar, el sacerdote no quiere celebrar la misa, el sacerdote no quiere, uno le dice que haga una hora santa y dice, no, háganla ustedes. Entonces, el reto que el laico tiene que vivir frente a eso, ¿qué usted le aconseja? Vamos a ver, yo creo que está claro que es muy importante la santidad de los sacerdotes para que la vida de la Iglesia sea fuerte, ¿no? Pero también, fijaros bien, yo tengo mi experiencia de que nos ayuda muchísimo a los sacerdotes ver también en nuestro entorno unos laicos, unas familias que apuestan por la santidad, que apuestan por poner a Jesucristo en el centro de su vida, y eso a un sacerdote le interpela. A mí me hizo un bien inmenso como sacerdote joven, pues ver que algunas familias en el entorno luchaban por la santidad, venían con sus niños a confesarse, te invitaban el sábado a la noche a su familia y tú veías que aquella era una familia en la que se luchaba por la vivir en santidad, en el que tenían una familia numerosa, en la que los niños ocupaban todo su tiempo, su esfuerzo. Y recuerdo que un día de esos, ¿no? Después de venir de una de esas familias, viendo que lo daban todo, me refiero su tiempo, sus esfuerzos, Me acuerdo que después de un día de salir, de visitar una familia de estas, iba hacia mi parroquia pensando en esto, ¿no? Y decía, y yo he visto esta familia como para ellos la vocación matrimonial y familiar es que se lo pide todo, ¿no? Ellos no pueden decir a su hijo, oye, que esta no es mi hora de despacho, que estoy ahora ya, estoy ocupado. No. Yo ahora voy a ir a mi parroquia y voy a decir, perdón, yo solamente atiendo el despacho parroquial de 8 a 9 y media, no, este es mi tiempo. Dije, no, si ellos lo dan todo, yo también lo tengo que dar todo, ¿no? O sea, que hay un estímulo mutuo en el seno de la Iglesia. Yo creo que tenemos que estimularnos mutuamente, más que criticarnos, estimularnos mutuamente, porque cuando alguien se entrega, os aseguro que a un sacerdote algo que le ayuda mucho a su santidad es ser testigo como de otras personas se entregan a la santidad. Eso te estimula, te impacta, te interpela, ¿no? Entonces yo creo que ¿qué puedes hacer tú para que tu párroco, tu sacerdote, sea más entregado, pues entregarte tú? Porque entregándote tú, sin duda alguna, estarás poniendo en marcha, ¿no? Pues una dinámica de conversión que cambiará las cosas. Monseñor, mi jefe me acaba de hablar, dice que nos queda poco tiempo. Sin embargo, en Panamá tenemos una expresión, una encerrona. No sé si ahí en España también sí, le voy a hacer una encerrona. Mi hija hace poco vino de España, estaba por allá, y tuvo la oportunidad, y mi esposa también tuvo por allá, de conversar con jóvenes españoles. Y cuando en ese intercambio, una de las cosas que a mí me dio dolor, pero a la vez me emocionó y me conmovió, fue que estos jóvenes le decían a mi hija, oye, a ti allá en Panamá no te critican en la universidad,
allá en la calle, tú puedes andar con esa cruz sin problema. Ella se quedó muy conmovida porque dice, yo no sabía que en Panamá yo tenía eso. Dice, acá no es difícil. Eso significa que en España hay muchas familias que son héroes, verdaderos héroes, en transmitir la fe frente a un ambiente como eso, cuando esos jóvenes con esa sinceridad. Un consejo para la familia, finalmente, sobre eso de la educación de los hijos. En España hay verdaderas familias santas porque soportar ese ambiente son verdaderas familias santas. A ver, yo creo que tenemos que ayudarnos entre nosotros, ¿eh? No somos supermanes, necesitamos también un ambiente en el que salir fortalecidos. Hay un refrán en España, que supongo que habrá saltado también el charco el Atlántico, que dice, el que a buen árbol se arriba, buena sombra le cobija. ¿Ves tú cómo los refranes vuelan por encima del Atlántico? Entonces, bueno, pues ese refrán que quiere decir que tenemos que buscar espacios eclesiales en el que encontrarnos los matrimonios, en el que también nuestros hijos se puedan ver, se puedan ayudar, pues porque sí, porque el ambiente es complicado, el ambiente camina por caminos de secularización, y entonces el encuentro entre los matrimonios, el encuentro entre las familias, que nuestros hijos tengan espacios y lugares en los que verse y encontrarse es una gran apuesta. Es una gran apuesta que cuesta, es un esfuerzo. A veces esas familias que han estado toda la semana trabajando y que tendrían ganas de estar tranquilos un fin de semana, hacen un sobreesfuerzo de ponerse en marcha para acudir a un retiro, a un encuentro. Es una gran apuesta, pero merece la pena, porque quien a buen árbol se arrima, pues buena sombra le cobija. Bueno, monseñor, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero privilegio poder compartir esta primera entrevista que ha tenido acá en Panamá, y le damos las gracias nuevamente por haber cruzado el charco y acompañarnos acá, que Dios de seguro va a ser una bendición para todos nosotros. Así que, distinguidos hermanos y radioescuchas, no queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes Roquel Cárdenas y monseñor Ignacio Munilla en este programa especial, y le deseamos a todos que el Señor los bendiga. Hasta pronto.